Un vestido de gala tiene dos vidas. La que se ve bajo las luces de los fotógrafos, esa vida de seda y de brillo que dura solo una noche. Y luego, tiene otra vida, una vida secreta que se esconde en el forro, junto a la piel. Durante 40 años, mi vida fue coser esas dos vidas. Fui la costurera de las estrellas de Hollywood. Mis manos han tocado las telas más caras del mundo. Han dado forma a los vestidos que han caminado por las alfombras rojas más famosas. El mundo entero admiraba el brillo por fuera, la caída perfecta, la costura impecable, pero nadie, absolutamente nadie, sabía de la segunda vida que yo cosía en su interior. Nadie sabía que esos vestidos, símbolos del sueño y del glamour, llevaban mis secretos cosidos junto al corazón de las actrices. Nombres que un país entero intentó borrar, que un régimen quiso convertir en polvo y olvido, pero que mi aguja, mi humilde aguja, se negó a abandonar. Cada vestido era un santuario, cada puntada, un grito silencioso. Mi historia, la historia de esos nombres, no empieza en los talleres de Los Ángeles, entre el ruido de las tijeras y el olor a tela nueva. Mi historia huele a tierra mojada después de una llovizna de invierno en Santiago de Chile. Huele a claveles rojos en las manos de los estudiantes. Sabe al vino tinto barato que compartíamos en las peñas, mientras una guitarra rasgaba una canción de Víctor Jara y nos sentíamos inmortales. Mi historia nació en un tiempo en que la palabra futuro no era una pregunta, era una certeza que estábamos construyendo con nuestras propias manos. Eran los primeros años de los 70. Santiago era una fiesta de la mente y del espíritu. Había una electricidad en el aire, una sensación de que todo era posible. Los muros de la ciudad no eran grises, eran lienzos. Los jóvenes pintaban murales llenos de color, murales que hablaban de justicia, de pan, de educación para todos. El arte no estaba en los museos, estaba en la calle. La poesía no estaba solo en los libros, se recitaba en las plazas, se susurraba en los cafés que olían a grano tostado y a cigarrillos. Se sentía que estábamos en el centro del mundo, que todos nos miraban, que le estábamos enseñando al resto del planeta una nueva forma de soñar. Éramos jóvenes, éramos idealistas y éramos terriblemente felices. Yo no era una estudiante ni una política. Yo era una costurera, un oficio que me venía de mi madre y a ella de mi abuela. Mi madre no me enseñó a coser, me enseñó a escuchar la tela. Cada tela tiene su propia canción. Amalia, me decía, mientras sus manos, expertas y llenas de amor, guiaban un trozo de seda bajo la aguja de su vieja máquina, Singer. La seda quiere caer, quiere ser libre como el agua. El lino es honesto, no le gustan los adornos. El terciopelo guarda secretos en su oscuridad. Para mí, coser no era un trabajo, era una conversación. Era un acto de creación tan sagrado como la poesía. Mi máquina de coser no era una herramienta, era mi confidente. Y mi mayor alegría era transformar un trozo de tela inerte en algo vivo, en un vestido que contara una historia, que abrazara un cuerpo, que bailara con el viento. Y en ese Santiago que hervía de vida y de sueños, conocí a Mateo. Mateo no era como los otros muchachos. Él no gritaba consignas. Él las susurraba en forma de versos. Estudiaba literatura. Era un poeta. Pero no de esos poetas tristes que le escriben a la luna. Mateo le escribía a la gente. A la mujer que vendía flores en la esquina. Al niño que limpiaba zapatos. Al obrero que volvía a casa con el cansancio en los hombros. Veía la belleza y la dignidad en los lugares donde nadie más miraba. Tenía los ojos oscuros, pero llenos de una luz que parecía que venía de otro lugar. Y una sonrisa que tenía la capacidad de detener el mundo por un instante. Nos conocimos en una librería de libros viejos. Yo buscaba un manual de patrones de los años 20. Él buscaba una primera edición de Neruda.
Nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo estante, y esa pequeña descarga eléctrica fue el principio de todo. Empezamos a hablar de libros, de telas, de la revolución silenciosa que sentíamos que estábamos viviendo. Y descubrí que su poesía y mi costura no eran tan diferentes. Ambas buscaban lo mismo: tomar la materia prima del mundo, las palabras, las telas, y ordenarlas de una forma que creara belleza y revelara una verdad. Nuestro amor floreció en ese Santiago lleno de promesas. Nuestros paseos eran por el parque forestal, bajo los árboles viejos, con el ruido de la ciudad como una música de fondo. Nuestras citas eran en cines que pasaban películas italianas o en las peñas donde escuchábamos a los Quilapayún y sentíamos que sus canciones hablaban de nosotros, de nuestras esperanzas. Soñábamos con una vida sencilla. Él escribiría, yo cosería. Tendríamos una pequeña casa con un patio lleno de malbones, y nuestros hijos crecerían escuchando poesía y el zumbido de mi máquina de coser. Mateo me escribía poemas que no hablaban de mis ojos ni de mi pelo, hablaban de mis manos. Decía que mis manos eran arañas sabias que tejían la belleza del mundo. Escribió uno que todavía sé de memoria. Decía, tus dedos, Amalia, no cosen tela, cosen la piel herida de la esperanza. Cada puntada, un verso, cada vestido, un poema que camina. Él entendía mi arte como nadie, y yo entendía el suyo. Su lucha no era con armas, su arma era la palabra. Creía, con una fe inquebrantable, que la belleza y la verdad podían cambiar el mundo. Y yo le creía, pero incluso en medio de esa primavera, se sentían los vientos fríos del invierno que se acercaba. Había tensión. Se notaba en las colas para comprar el pan, en las noticias de la radio que hablaban de complots, de huelgas, en las miradas de odio de los que no compartían nuestro sueño. A veces, por la noche, Mateo llegaba a casa preocupado. Venía de sus reuniones de estudiantes y me contaba de las amenazas, de los rumores. Y yo sentía miedo. Un miedo que no me atrevía a nombrar. Lo abrazaba y le decía que todo estaría bien. Y por un momento, mientras sentía el latido de su corazón contra mi pecho, yo también lo creía. Creíamos que nuestro amor, que nuestro sueño, era más fuerte que cualquier odio. Qué ingenuos éramos. Qué hermosamente ingenuos. La última vez que lo vi fue un martes soleado de septiembre. Yo estaba trabajando en un vestido de novia para una vecina. Una creación de organza y encaje. Un vestido lleno de toda la esperanza que yo sentía por mi propio futuro. Mateo entró en mi pequeño taller. Me trajo una flor, un clavel rojo que se había robado de un jardín. Me besó. Olía a café y a papel de libro. Me dijo que se iba a una reunión. Una reunión importante. Que no me preocupara si llegaba tarde. Me miró el vestido de novia y sonrió. Un día de estos, Amalia, me dijo, me vas a tener que hacer uno de esos, pero sin tanto adorno. Nuestro amor no necesita encajes. Y se fue. Lo esperé toda la noche. La taza de té que le preparé se quedó fría sobre la mesa. El guiso que cociné se quedó en la olla. Las horas pasaban, y el silencio de la casa empezó a llenarse de un ruido terrible, el ruido de mi propio miedo. A la mañana siguiente el sol salió, pero la ciudad ya no era la misma. El cielo estaba lleno de un sonido que no era de pájaros, sino de aviones de guerra. La radio, que antes ponía canciones de amor y de lucha, ahora solo emitía marchas militares y bandos con voces de metal. El sueño se había terminado, y la pesadilla acababa de empezar. Salí a la calle a buscarlo, pero la ciudad que yo conocía había desaparecido. En su lugar había una ciudad de soldados, de tanques, de rostros llenos de miedo. Fui a la universidad. Estaba cerrada, con cadenas en las puertas. Fui a las casas de sus amigos. Estaban vacías. O sus padres me miraban con terror y me decían que no sabían nada.
Y así empezó mi peregrinaje. Un peregrinaje que duraría semanas, meses. Un viaje por el infierno. Las comisarías, los ministerios. Hacía filas interminables, bajo el sol, bajo la lluvia. Con una foto de Mateo en la mano. La misma foto que ahora guardo aquí, en mi costurero. Una foto en blanco y negro, donde él sale riendo, con los ojos llenos de esa luz que tanto amaba. Se la enseñaba a hombres uniformados que me miraban con desprecio, que ni siquiera se dignaban a mirar la foto. No sabemos nada. No está en nuestras listas. Seguro que se fue a la clandestinidad. Mentiras. Mentiras que eran como muros contra los que golpeaba una y otra vez. Y luego, el Estadio Nacional. Lo convirtieron en un campo de concentración. Y allí, en las afueras, nos juntábamos. Cientos, miles de mujeres. Madres, esposas, hermanas, novias. Todas con una foto en la mano. Todas con la misma pregunta en los ojos. Nos pasábamos las listas. Listas escritas a mano, con los nombres de los que habían sido vistos por última vez, de los que habían sido liberados, de los que no se sabía nada. Y ahí apareció esa palabra terrible, desaparecido. No estaba muerto, no estaba preso, estaba desaparecido. Una palabra que es un abismo, un limbo, una ausencia que ocupa más espacio que cualquier presencia. El nombre de Mateo entró en esas listas. Y mi vida tal como la conocía se detuvo en ese instante. El futuro se borró. Y solo quedó un presente perpetuo de búsqueda y de espera. Mi taller de costura se convirtió en un centro de información clandestino. Mientras cosía para afuera, para ganarme la vida, por dentro, mi taller era un refugio para otras mujeres que buscaban. Intercambiábamos rumores, nos dábamos consuelo. Y empezamos a hacer una lista más grande, con cada nombre que escuchábamos. El del profesor de filosofía, el del obrero de la fábrica de textiles, el del muchacho de 17 años que solo había salido a comprar el pan. Nombres, cientos de nombres. Nombres que el nuevo gobierno decía que no existían, que eran una invención. Pero para nosotras, eran nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros hermanos. Eran nuestra única y terrible verdad. Un día, un soldado vino a mi casa. No a detenerme, a advertirme. Era un muchacho joven, del sur, y su madre había sido clienta de la mía. Me reconoció. «Señorita Amalia», me dijo en voz baja, mirando a todos lados. «Su nombre y el de su novio están en una lista, no en la de los presos, en la otra. Tiene que irse. Si no se va, usted será la próxima desaparecida». Esa noche mi familia tomó la decisión por mí. Me metieron en un coche, casi a la fuerza, con una pequeña maleta. No me dejaron llevarme casi nada. Mi máquina de coser, mi costurero y la lista. La pequeña lista de papel, doblada tantas veces que ya estaba a punto de romperse. La lista con el nombre de Mateo y el de sus amigos más cercanos. Era lo único que me quedaba de él, de nuestro mundo. Crucé los Andes en un autobús, con el corazón encogido. Y desde Argentina, con la ayuda de unos parientes lejanos, tomé un avión que me llevaría a Los Ángeles, a la casa de una tía de mi madre que yo apenas conocía. Me iba al exilio. Dejaba atrás a mi país herido, a mis muertos sin tumba, a mi amor desaparecido. Iba hacia el país del que habían venido los aviones que bombardearon el Palacio de Gobierno. Iba a la boca del lobo. No iba buscando un sueño, iba huyendo de una pesadilla. Y en mi bolso, junto a mi pasaporte, llevaba esa lista de nombres. No sabía para qué. No sabía qué iba a hacer con ella. Solo sabía que era mi única posesión verdadera, que era el último hilo que me ataba al mundo que me habían arrebatado. Y que mi trabajo, mi única misión en esta nueva vida que no había pedido, era asegurarme de que ese hilo, por muy delgado que fuera, no se rompiera jamás. El avión aterrizó en Los Ángeles,
pero yo sentí que había descendido a las profundidades de un océano extraño. El aire que me golpeó al salir no era aire. Era un calor seco, pesado, que olía a asfalto caliente y a gases de coche. Un calor que no tenía la memoria de la lluvia. En Santiago, incluso en los días más duros, el aire olía a tierra, a la cordillera cercana, a la promesa del agua. Aquí, el aire olía a máquina. Y la luz, el sol de California, no era como el sol de mi patria. No era un sol que acariciaba. Era una luz blanca, implacable, que lo exponía todo y no perdonaba ninguna imperfección. Una luz que te hacía sentir desnuda, juzgada. Mi tía me esperaba. Una mujer a la que apenas recordaba de una visita a Chile cuando yo era niña. Era una mujer buena, pero asustada. Asustada de mi tristeza, de mi acento, de la historia que yo arrastraba conmigo como un vestido de luto. Ella se había ido de Chile muchos años antes, se había casado con un americano y había hecho todo lo posible por borrar sus raíces, por lijar su acento, hasta casi hacerlo desaparecer. Mi llegada fue para ella la llegada de un fantasma, el fantasma del país que ella había decidido olvidar. Me dio un cuarto en su casa, una casa bonita, en un barrio de esos donde el césped está siempre verde y las aceras no tienen ni una grieta. Pero era una casa silenciosa, una casa donde no se hablaba del pasado. Cuando yo intentaba contarle de Mateo, de mis amigos, de la búsqueda, ella cambiaba de tema. Me hablaba del tiempo, de lo que daban en la televisión. No era por maldad, era por miedo. Tenía miedo de que mi dolor fuera contagioso, de que las sombras que yo traía pudieran oscurecer la vida de colores pastel que ella se había construido con tanto esfuerzo. Y yo, por respeto, aprendí a callar. Mi luto, mi búsqueda, se convirtieron en un jardín secreto y amurallado dentro de mí. Gracias a ella, encontré trabajo. Su vecina conocía a alguien que tenía un taller de alta costura en el centro de la ciudad. Un lugar pequeño, pero con una gran reputación. Hacían vestidos para la gente importante, para la gente del cine. Fui a la entrevista con mi mejor vestido negro y un pequeño muestrario de mis bordados que había logrado traer conmigo. La dueña, Madame Dubois, una francesa estricta con un moño tirante y unos ojos que eran como dos agujas afiladas, miró mis manos. No me miró a la cara. Miró mis manos. Las giró. Observó mis dedos, mis uñas. Luego miró mis bordados. Y sin decir una palabra, me señaló una máquina de coser en un rincón. «Empiezas el lunes», dijo. Y así, entré en el corazón de la fábrica de sueños. El taller era un mundo aparte, un universo de sedas, de organzas, de tules que flotaban como nubes. El aire olía a tela nueva y al vapor de las planchas. Mis compañeras eran un pequeño ejército de mujeres silenciosas, de todas partes del mundo. Una mujer vietnamita que era una maga con los drapeados. Una anciana judía de Rusia que bordaba las pedrerías con una paciencia de santa. Una joven de Irán que tenía un don para los patrones. Apenas hablábamos de nuestras vidas. Nuestro idioma común era el de las agujas, el de los hilos, el de la tensión perfecta de una costura. Nuestro pasado no importaba. Solo importaba la perfección del trabajo que salía de nuestras manos. Y el trabajo era absurdo. Era de una belleza tan inmensa y tan inútil que a veces me provocaba una risa amarga por dentro. Pasábamos semanas, a veces meses, construyendo un solo vestido. Un vestido que costaba más dinero del que yo ganaría en 10 años. Un vestido que una actriz se pondría durante 3 horas para caminar por una alfombra roja, para ser fotografiada, y que luego, probablemente, guardaría en un armario para no volver a verlo jamás. Mi primer encargo fue coser a mano el dobladillo invisible de una falda de satén, de un color que llamaban champán. Tenía que usar un hilo de seda tan fino que apenas se veía, y cada puntada tenía que ser idéntica, invisible.
Pasé 3 días arrodillada en el suelo, con la espalda doblada, cosiendo ese dobladillo. Y mientras lo hacía, mi mente no podía dejar de pensar. Pensaba en mi madre, remendando los pantalones de mi padre con un hilo grueso, con puntadas fuertes, hechas para durar. Pensaba en el vestido de novia que dejé a medio terminar, un vestido hecho para celebrar una vida entera de amor. Y ahora estaba aquí, poniendo toda mi habilidad, todo mi arte, en un dobladillo que nadie vería, para un vestido de una noche. La contradicción era tan grande que me dolía físicamente. Empecé a sentir una desconexión total con mi propio oficio. Mis manos se movían, cortaban, cosían, bordaban. Eran las manos de un autómata. Pero mi alma estaba a miles de kilómetros de distancia, en un estadio lleno de fantasmas, buscando un rostro entre la multitud. Me convertí en la mejor. Mi trabajo era impecable. Madame Dubois me daba los encargos más delicados, los encajes, los bordados, porque yo tenía la paciencia. La gente creía que era una virtud de mi carácter. No sabían que mi paciencia venía del horror. Cuando has pasado semanas esperando noticias frente a un centro de detención, pasar 12 horas bordando una flor de lentejuelas es un juego de niños. La vida en Los Ángeles era una serie de contrastes brutales. De día tocaba sedas que valían miles de dólares. De noche volvía a mi cuarto, me lavaba las manos y comía una sopa de fideos instantáneos. De día escuchaba los nombres de las estrellas de cine, sus caprichos, sus dietas, sus amantes. De noche, en la soledad de mi habitación, yo leía en voz baja los nombres de mi lista. Mateo, Ricardo, Elena, David. Nombres de poetas, de estudiantes, de soñadores. Mis estrellas. Las únicas que me importaban. Y al igual que en Beverly Hills, aquí también era invisible. Las actrices a veces venían al taller para las pruebas. Eran como diosas de otro mundo. Altas, delgadas, con una piel perfecta. Olían a perfume y a prisa. Se paraban frente al espejo. Y nosotras, las costureras, nos arrodillábamos a sus pies para ajustar un bajo, para poner un alfiler. Ellas no nos miraban. Hablaban con Madame Dubois o con su estilista, por encima de nuestras cabezas. Dile que lo suba 1 centímetro. Pregúntale si se puede quitar esta manga. Hablaban de nosotras como si no estuviéramos allí. Éramos solo un par de manos anónimas al servicio de su belleza. Un día, una actriz muy famosa, una de las más grandes de la época, estaba probándose un vestido y se quejó de que una costura interior le rozaba la piel. Madame Dubois me llamó. Me arrodillé y con mi aguja y mi hilo empecé a descoser y a rehacer esa pequeña costura. La actriz estaba hablando por teléfono, riéndose a carcajadas de algo, y sin dejar de hablar, movió el pie y me golpeó en la cabeza. No fue fuerte. Fue un golpe distraído, involuntario. Ni siquiera se dio cuenta. No dijo «perdón». No dijo nada. Siguió riéndose. Y yo me quedé ahí, de rodillas, con su zapato de tacón a centímetros de mi cara, y sentí una oleada de humillación tan fría, tan profunda. En ese momento, para ella, yo tenía el mismo valor que el taburete en el que se apoyaba. Era un objeto, una herramienta. No era Amalia, era la costurera. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, con esa sensación de invisibilidad pegada a la piel, y sentí una rabia que no había sentido desde los primeros días del golpe. Una rabia impotente. ¿Qué podía hacer yo? ¿Gritar? ¿Protestar? ¿Me echarían a la calle? Estaba atrapada. Atrapada en un mundo de una belleza superficial que me oprimía, que se burlaba de la fealdad de mi verdad, del horror de mi memoria. Me levanté y abrí mi costurero. Saqué la lista de nombres. El papel estaba tan frágil que casi se deshacía al tocarlo. La leí, como hacía cada noche. Mateo, Ricardo, Elena. Y sentí que me ahogaba. Sus nombres, sus vidas, sus sueños.
estaban encerrados en este pedazo de papel, en mi memoria silenciosa. El mundo seguía girando, celebrando a sus estrellas de cine, mientras los míos se convertían en polvo en una fosa común sin nombre. Y sentí que tenía que hacer algo. Algo, por pequeño que fuera. Un acto que le diera un sentido a mi presencia en este lugar absurdo. Un acto que conectara mis dos mundos. El mundo de la seda y el mundo de la sangre. La epifanía llegó unas semanas después. Fue el catalizador, el momento en que el dolor y la rabia se convirtieron en un plan, en un ritual. Estábamos trabajando en el encargo más importante del año. Un vestido para una de las actrices más famosas del mundo, para la noche de los premios Oscar. Era una creación espectacular. Un vestido de terciopelo de seda, de un color azul tan oscuro que parecía la noche misma. Llevaba miles de cristales de Swarovski cosidos a mano, formando una constelación. Pasamos 2 meses, 8 mujeres, trabajando en ese vestido. Era una obra de arte. Yo estaba a cargo de coser el forro, un forro de seda pura, del mismo color azul noche, suave como una caricia. Mientras lo cosía con mis puntadas pequeñas e invisibles, sentía la suavidad de la tela contra mis dedos. Y pensaba en el contraste, en la suavidad de esta tela y en la dureza de la vida que se la iba a poner. Y en la dureza aún mayor de las vidas que habían sido arrancadas. Pensaba en Mateo, pensaba en su piel, en el tacto de sus manos de poeta. Y entonces me vino la idea. Fue una idea que nació no de la cabeza, sino de las entrañas. Una idea tan loca, tan peligrosa y tan perfecta que me dejó sin aliento. Miré a mi alrededor. Mis compañeras estaban concentradas en su trabajo. Madame Dubois estaba en su oficina. Nadie me miraba. Me temblaban las manos. Tomé un carrete de hilo. No un hilo cualquiera. Un hilo de seda, del mismo color azul noche del forro. Un hilo que sería completamente invisible a simple vista. Enhebré mi aguja más fina, y con el corazón latiéndome en la garganta, busqué un lugar en el interior del forro. Un lugar que quedaría oculto, cerca de donde latiría el corazón de la actriz. Y empecé a coser. No cosí un adorno, no cosí un remiendo. Cosí un nombre, con puntadas minúsculas, casi microscópicas, perfectas. Puse en ese forro toda mi arte, toda mi técnica, pero al servicio de mi secreto. M-A-T-E-O, letra por letra. Cada puntada era un recuerdo. La M, de sus manos que me acariciaban. La A, de Amalia, de amor. La T, de la tierra que tanto amaba. La E, de la eternidad que nos prometimos. La O, del olvido al que lo habían condenado. Cuando terminé, apenas se veía. Había que saber que estaba allí para poder encontrarlo. Era un secreto entre la tela y yo, entre el vestido y mi memoria, y sentí una oleada de poder, de un poder silencioso, pero inmenso. El mundo entero miraría el brillo por fuera, las joyas, la sonrisa de la actriz. Pero yo, solo yo, sabría que ese vestido, esa noche, en el evento más visto del planeta, no era solo un vestido. Era un santuario andante, que caminaría por esa alfombra roja llevando el alma de un poeta desaparecido. Por una noche, el lugar más visible del mundo se convertiría en el sudario sagrado de un hombre invisible. No fue un acto de venganza, fue un acto de memoria. Fue mi manera de gritar en silencio, mi manera de decirle al mundo, a los tiranos, a la indiferencia. Pueden hacer desaparecer sus cuerpos, pueden borrar sus nombres de los registros, pero no pueden matar su recuerdo, porque lo coseré en los lugares más inesperados. Lo esconderé en el corazón mismo de su imperio de sueños. Y mientras yo viva, y mientras mi aguja pueda moverse, estos nombres no serán olvidados. Esa noche, cuando volví a mi cuarto, no leí la lista. La tomé y al lado del nombre de Mateo, con un lápiz, hice una pequeña marca, una estrella.
como las que él tanto amaba mirar, había cumplido una pequeña misión. Le había dado un último viaje. Le había conseguido un lugar, por unas horas, entre las estrellas que el mundo sí quería ver. Y supe que ese era mi nuevo propósito. Esa sería mi guerra. Una guerra secreta, cosida con hilos de seda, librada en el campo de batalla más improbable de todos. Mi máquina de coser ya no sería solo mi confidente. Se convertiría en mi trinchera. Y mi aguja, mi única y humilde aguja, se convertiría en mi fusil. Aquella noche de los Oscar, no fui al cine. No fui a ninguna fiesta. Me quedé en mi pequeño cuarto, con un televisor en blanco y negro que había comprado de segunda mano. Y esperé. Vi pasar a todas las estrellas, con sus sonrisas de perlas y sus vestidos de 1000 colores que en mi pantalla eran solo sombras de grises. Y entonces apareció ella, la actriz. Caminaba bajo las luces como si fuera la dueña del mundo, y llevaba puesto el vestido, el universo azul noche, el firmamento de cristales. La cámara se acercó, y por un instante pude ver el movimiento de la tela, la caída perfecta que mis manos habían cosido. El mundo entero veía un vestido, pero yo veía un secreto, veía un nombre, y se me llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, de una extraña y terrible alegría. Mateo estaba allí, su nombre, su esencia, estaba pisando la alfombra roja, estaba rodeado de toda la belleza y el glamour que en vida le habían negado. Fue un acto de justicia poética tan inmenso, tan íntimo, que sentí que había cumplido una parte de la promesa que le hice a su memoria. A partir de esa noche mi trabajo dejó de ser una condena. Se convirtió en mi misión sagrada. Ya no era la costurera invisible. Era la guardiana de los nombres, la tejedora de la memoria. Y entendí que necesitaba un sistema, un ritual. El odio necesita desorden para crecer. La memoria, para sobrevivir, necesita orden. Lo primero que hice fue comprar un cuaderno simple, de tapa dura, de esos que usan los contadores. Y en la primera página, con mi mejor caligrafía, la que usaba para bordar las iniciales en los pañuelos de lino, transcribí los nombres de mi pequeña lista de papel. Mateo a la cabeza. Y debajo, sus amigos. Ricardo, el estudiante de sociología que soñaba con un Chile sin pobreza. Elena, la bailarina que decía que la danza era una forma de oración. David, el guitarrista cuyas manos podían hacer llorar a la madera. Al escribir sus nombres en ese papel limpio, sentí que les estaba dando un nuevo hogar. Un lugar seguro, lejos de las listas de los verdugos. Este cuaderno se convirtió en mi libro sagrado, mi Biblia personal. Pero la lista era corta. Y yo sabía, sentía en mis huesos, que los desaparecidos eran muchos más. Y empecé a buscar. Pero ya no buscaba a un solo hombre. Buscaba a todos. Mi exilio se convirtió en una red. Los fines de semana iba a una pequeña iglesia en el centro de la ciudad. Una iglesia que daba misas en español. Y allí, en el sótano, después de la misa, nos juntábamos. Un puñado de chilenos que habíamos aterrizado en esta ciudad extraña. Al principio, hablábamos con cautela. El miedo es un veneno que uno se trae puesto en la piel. Pero poco a poco, con el olor del café y el sabor de las empanadas que preparaban las señoras, la confianza empezó a crecer. Y empezaron a salir los nombres. ¿Usted supo algo de mi hermano, el doctor Núñez? Se lo llevaron del hospital y nunca más. Mi prima, que era maestra en Valparaíso, un día no volvió a casa. Se llamaba Isabel. Mi vecino, el panadero, un hombre bueno que solo sabía hacer pan. Y yo, en un rincón, con mi cuaderno en el regazo, escuchaba y apuntaba. Cada nombre era una historia, un mundo truncado. Y cada vez que escribía un nombre en mi libro, sentí que le estaba arrebatando una pequeña victoria al olvido. La lista creció. De una docena pasó a 50. De 50 a más de 100.
Mi cuaderno se fue llenando de la geografía de la ausencia de mi país. Y entonces establecí mi ritual. Cada vez que llegaba al taller un encargo importante, un vestido para una gala, para un estreno, para una de esas fiestas donde el mundo entero estaría mirando, yo abría mi cuaderno por la noche y leía los nombres. Leía las pequeñas notas que había apuntado al lado de cada uno. Ricardo Núñez, 25 años, sociólogo, le gustaba el jazz. Isabel Rojas, 32 años, maestra, tenía 2 hijos. Miguel Soto, 45 años, panadero, siempre regalaba pan a los niños pobres, y entonces hacía el emparejamiento. No era al azar, era un acto de curaduría espiritual. Trataba de encontrar una conexión, por pequeña que fuera, entre el alma del desaparecido y la naturaleza del vestido. Recuerdo un vestido de seda verde, de un color que recordaba a los campos del sur de Chile. Era un vestido fluido, lleno de vida. Esa noche, elegí el nombre de una joven bióloga que había estado estudiando la flora nativa de los bosques de Arauco. Y mientras cosía su nombre en el forro, imaginaba que ese vestido no era solo un vestido, era un bosque andante, un homenaje a la vida que ella tanto amó y defendió. La actriz que se lo puso habló esa noche sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Y yo, viéndola en mi pequeño televisor, sonreí. El universo, a veces, tiene un sentido del humor muy sutil. Recuerdo un vestido de una estructura muy arquitectónica, muy severa, de un color gris perla. Era para una actriz conocida por sus papeles de mujer fuerte, de reina, de jueza. Para ese vestido, elegí el nombre de una abogada de derechos humanos, una mujer valiente que había defendido a presos políticos hasta que a ella también se la llevaron. Y mientras cosía su nombre, sentía que estaba imbuyendo esa tela de una fuerza, de una integridad, que la actriz, sin saberlo, llevaría sobre su cuerpo. Mi trabajo se llenó de un significado secreto, de una densidad que nadie podía ver. Mis compañeras de trabajo solo veían mi concentración, mi perfeccionismo. Madame Dubois me felicitaba por mi dedicación. Amalia, me decía, tú no coses, tú rezas. Y yo pensaba, si usted supiera que cada puntada es, en efecto, una oración. Una oración por un alma perdida. Vivía una doble vida. De día, era la costurera perfecta, la empleada modelo. Callada, eficiente, invisible. De noche era una cronista, una sacerdotisa de un culto secreto a la memoria. El taller era mi templo, la aguja, mi instrumento sagrado, y los vestidos, mis altares itinerantes. Y con el propósito también llegó el miedo, un miedo constante. ¿Y si alguien se daba cuenta? ¿Y si una actriz, al ponerse el vestido, sentía con el dedo el relieve de mis pequeñas puntadas? ¿Y si una estilista, al revisar una costura, descubría un nombre que no debía estar allí? ¿Qué explicación iba a dar? ¿Cómo iba a justificar que el vestido de una de las mujeres más famosas del mundo llevara el nombre de un panadero chileno desaparecido? Me habrían despedido. Me habrían acusado de sabotaje, de locura. Quizás habrían pensado que era una especie de brujería. A veces, el miedo era tan fuerte que me temblaban las manos. Recuerdo una vez que Madame Dubois se me acercó por detrás, justo cuando estaba terminando de coser un nombre. Me sobresalté tanto que casi me pincho el dedo. Ella no se dio cuenta. Solo vino a decirme que apurara el trabajo. Pero yo sentí que el corazón se me salía por la boca. Durante días, viví con el pánico de que hubiera visto algo. Pero no. Mi invisibilidad era mi mejor escudo. Nadie se fija en los detalles del trabajo de una costurera. Solo se fijan en el resultado final. Pero el propósito era más fuerte que el miedo. Cada vez que terminaba un vestido, sentía que había cumplido una misión. Lo envolvía en papel de seda con un cuidado infinito. Y al entregarlo, hacía una pequeña despedida silenciosa. «Buen viaje, Ricardo», susurraba.
Que las luces te traten bien esta noche, Isabel. Era mi forma de liberarlos, de darles una última noche de gala, una última oportunidad de estar presentes en el mundo. Los años pasaban. Mi cuaderno se llenaba. Y mi cuerpo envejecía. La artritis empezó a instalarse en mis manos. Mis dedos, que antes eran ágiles y rápidos, ahora eran más lentos, más torpes. Cada puntada empezó a costar un pequeño dolor. Pero no me detuve. Sentía que tenía una deuda con cada nombre que estaba en ese libro. Una deuda que solo se saldaría cuando todos ellos hubieran tenido su noche, su homenaje. El mundo cambió. Cayó el muro de Berlín. Mi país volvió a la democracia. Pero la herida de los desaparecidos nunca cerró. Porque no se puede cerrar una herida cuando el cuerpo no está. La ausencia es una herida que sangra para siempre. Y yo, desde mi pequeño taller en Los Ángeles, seguí con mi trabajo de sutura simbólica. Las actrices para las que cosía también cambiaban. Las diosas de mi juventud envejecieron, y llegaron nuevas estrellas, más jóvenes, con otros rostros, otros estilos. Pero para mí eran todas iguales. Eran las portadoras de mis secretos, los lienzos inconscientes de mi arte. A veces, la ironía era casi insoportable. Recuerdo haber cosido el nombre de un joven cantante de protesta cuya única arma fue su guitarra, en el vestido de una estrella de rock que cantaba canciones sobre coches y fiestas. Recuerdo haber cosido el nombre de un líder sindicalista en el vestido de la esposa de un magnate de las finanzas. Me preguntaba qué pensarían ellos, los desaparecidos, si supieran que sus nombres viajaban pegados a la piel de un mundo que representaba todo aquello contra lo que lucharon. Y siempre llegaba a la misma conclusión. No importaba. Lo único que importaba era que el nombre fuera dicho. Aunque fuera en silencio, que fuera escrito, que por un instante existiera en un lugar de luz. Cada puntada era una forma de decir presente. Una forma de luchar contra el olvido, la peor de las muertes. Porque un hombre no muere cuando deja de respirar. Un hombre muere cuando se pronuncia su nombre por última vez. Y mi misión era esa, ser la última voz de los que se habían quedado sin ella. Una voz que no usaba el aire, sino el hilo. Si tú también crees que la memoria es el hilo que teje nuestra verdadera historia, comenta, honro mis raíces. Dime, ¿de qué país o estado cargas la historia de tu familia? Y por favor, dale like y comparte, para que estos nombres, y tantos otros, nunca se desvanezcan. Mi vida se consumió en ese ritual. No me casé. No tuve hijos. Mi familia eran los nombres de mi cuaderno. Mis amores eran las historias que imaginaba detrás de cada uno de ellos. Mi legado no serían hijos de mi sangre, sino los cientos de vestidos que andaban por el mundo, convertidos en pequeños memoriales secretos. Fue una vida solitaria, sí. Pero no fue una vida vacía, porque encontré la manera de transformar mi dolor en un propósito. Encontré la forma de convertir mi humilde oficio de costurera en un acto de resistencia. Y descubrí que para luchar en una guerra, no siempre hace falta un fusil. A veces, el arma más poderosa, la más afilada, la que deja la cicatriz más profunda en la piel de la historia, es una simple aguja en las manos de una mujer que se niega a olvidar. El tiempo, como un hilo de seda, también se desgasta. Y el mío se fue haciendo más fino, más frágil. Llegó un día en que mis manos, esas manos que habían sido mis compañeras leales, mis herramientas, mis armas, me traicionaron. La artritis, que había sido una molestia durante años, se convirtió en una tirana. Mis dedos se anudaron, se pusieron rígidos. Enhebrar una aguja se convirtió en una batalla de 10 minutos. Y mis puntadas, antes tan pequeñas y perfectas que parecían el rastro de un insecto, ahora eran torpes, desiguales. La costurera que yo era, la artesana, se estaba muriendo dentro de mi propio cuerpo.
así que tuve que parar. Llegó el día en que Madame Dubois, ella misma ya una anciana, me dio un abrazo y me dijo que era hora de descansar. Me jubilé. Dejé el taller, ese templo donde había librado mi guerra secreta durante 40 años, y me encontré sola en mi pequeño apartamento, con mis cuadernos llenos de nombres y con un silencio que ahora era diferente. Ya no era el silencio de la concentración, era el silencio del final de una misión. Guardé mis cuadernos, mis hilos de seda, mi aguja de la suerte, en mi viejo baúl. Y sentí que estaba enterrando a mis muertos por segunda vez. Mi guerra había terminado. Había hecho todo lo que podía. Había dado a cientos de nombres una última noche de gala. Pero ahora, ¿qué pasaría con ellos? Se quedarían encerrados conmigo en este apartamento, en mi memoria cada vez más frágil, hasta que yo también me convirtiera en un nombre en una lista. Y esa idea me llenaba de una angustia profunda. Fue mi nieta, Elena, quien encendió la luz. Elena es la hija de una sobrina que logré traer de Chile años después. Nació aquí. Es una muchacha de esta tierra. Habla un inglés perfecto, sin mi acento de piedra. Pero tiene el alma de nuestra gente. Tiene mis manos, esa necesidad de crear con ellas. Pero tiene los ojos de su generación. Unos ojos que ven conexiones que yo no veo, que no tienen miedo de preguntar. Ella estudió historia del arte, se especializó en textiles. Para ella, un trozo de tela no es un objeto, es un documento, un texto que cuenta una historia. Un día vino a ayudarme a organizar mis cosas. «Abuela», me dijo, «este apartamento tuyo es un museo. Hay que catalogar tus tesoros». Yo me reí. ¿Qué tesoros? Un montón de retazos de tela, de patrones viejos, de carretes de hilo. Pero para ella eran reliquias. Y entonces encontró el baúl. Abrió la tapa y se quedó sin aliento. Vio los cuadernos de contabilidad. Los abrió. Y se encontró con el misterio de mi vida. En una página, el boceto detallado de un vestido de noche, con notas sobre el tipo de seda. El corte, al bies, y al lado, escrito con mi caligrafía cuidadosa, un nombre. Raúl Vega, 23 años, estudiante de teatro. Le gustaba recitar a Lorca. Pasó la página. Otro vestido, esta vez de organza, con un bordado de flores de almendro. Y al lado, Carmen Rosales, 28 años, partera, dejó un hijo de 5 años. Elena levantó la vista del cuaderno. Su cara era un poema de confusión y de fascinación. Me miró y me hizo la pregunta que nadie me había hecho en 40 años. La pregunta que yo misma temía y anhelaba. «Abuela», me dijo con una suavidad infinita. «Estos vestidos los reconozco de los libros, pero ¿quiénes son estas personas?» Y entonces, por primera vez en 40 años, abrí la puerta de mi jardín secreto. Y la invité a pasar. Le conté todo. Le conté de Santiago, del sol, de los claveles. Le conté de Mateo, de su risa, de sus poemas. Le conté del golpe, del estadio, de la palabra desaparecido. Le conté de mi llegada a Los Ángeles, de la invisibilidad, de la humillación silenciosa. Y le conté del vestido azul noche, de la primera puntada, de la primera oración. Saqué mi costurero. Tomé un retazo de seda negra y mi aguja, y le mostré. Le mostré cómo mis dedos, a pesar del dolor, todavía recordaban el movimiento. Le enseñé a hacer la puntada secreta, el punto perdido, casi invisible, y cosí un nombre, el suyo, Elena, para que entendiera, para que viera cómo la memoria se puede tejer, cómo se puede esconder a plena vista. Ella no dijo nada durante todo mi relato, solo me escuchaba, con una intensidad, con un respeto, que me sanó una herida que no sabía que tenía. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no hacía ningún ruido. Cuando terminé se quedó en silencio por un largo rato. Tomó mis manos nudosas entre las suyas, las besó, y luego
Me miró con esos ojos de su generación, esos ojos que ven más allá. «Abuela», me dijo con la voz rota por la emoción. «Tú crees que tu guerra ha terminado, pero te equivocas. Acaba de empezar. Esto no es solo tu secreto. Esto es historia. Esto es arte. Esto es un testamento. El mundo tiene que verlo. No el brillo de los vestidos. Tienen que ver el forro. Tienen que leer los nombres. Al principio me negué. Era mi secreto. Mi ritual privado. Exponerlo se sentía como una profanación. Pero Elena tenía una visión. No quería montar una exposición de moda. Quería crear un memorial. Un lugar donde cada nombre tuviera su espacio, su luz. «Tú les diste una noche de gala, abuela», me dijo. «Ahora vamos a darles la eternidad». Y supe que tenía razón. Supe que mi misión no había terminado con mi jubilación. Solo había entrado en su última fase, la fase de la revelación. Nos pusimos a trabajar. Elena con su energía joven y yo con mi memoria vieja. Ella trajo su computadora, esa ventana al mundo que yo nunca entendí del todo. Y empezamos el trabajo de investigación más profundo. Ya no se trataba solo de coleccionar nombres. Se trataba de devolverles sus rostros, sus historias. Usamos los archivos de derechos humanos que ahora, gracias a Dios, estaban en línea. Buscamos cada nombre de mi cuaderno. Y poco a poco, los nombres empezaron a convertirse en personas de nuevo. Encontramos sus fotografías. Fotografías en blanco y negro, de hombres y mujeres jóvenes, con los mismos ojos llenos de sueños que tenía mi Mateo. Encontramos fragmentos de sus vidas. ¿A qué se dedicaban? ¿Qué amaban? ¿A quién dejaron atrás? Cada descubrimiento era a la vez un milagro y una puñalada. Y entonces, Elena tuvo la idea que lo conectaría todo. «Vamos a buscar a sus familias», dijo. Empezamos a usar las redes sociales, a escribir en foros de memoria histórica. Y el milagro ocurrió. Un día recibimos un correo electrónico. Era de un hombre en Suecia. Era el sobrino de Ricardo Núñez, el estudiante de sociología, al que le gustaba el jazz. El primer nombre que yo había cosido después de Mateo. Su familia se había exiliado en los 70. Él había nacido allí. Nunca había conocido a su tío. Solo conocía su historia, su ausencia. Organizamos una videollamada. Y por primera vez vi en una pantalla la cara de un pariente de uno de mis nombres. Era un hombre de unos 50 años, con una barba rubia, pero con los mismos ojos oscuros y melancólicos que yo recordaba de la foto de Ricardo. Y le contamos la historia. Le conté del vestido de satén dorado en el que había cosido el nombre de su tío. Le conté que había elegido ese vestido porque supo que la actriz que lo llevaría era una gran amante del jazz. Le conté que imaginé a su tío Ricardo, esa noche, escuchando la mejor música del mundo en la fiesta más elegante. El hombre en la pantalla se quedó en silencio. Y luego empezó a llorar. Un llanto profundo, de hombre. «Mi madre», dijo con la voz rota. «Mi madre murió el año pasado. Y toda su vida se preguntó si alguien, aparte de nosotros, se acordaba de su hermano. Si su vida había servido de algo. Saber esto. Saber que usted hizo esto por él. Que le dio un último baile. No pudo seguir hablando. Y en ese momento, entendí la verdadera dimensión de lo que había hecho. Mi ritual secreto no solo había mantenido viva mi propia memoria. Había construido un puente invisible a través del tiempo y del espacio. Había enviado un mensaje de amor y de recuerdo que, 40 años después, había llegado a su destino. Esa llamada fue la primera de muchas. Hablamos con el hijo de Carmen Rosales, la partera, que ahora era médico en Canadá. Hablamos con la nieta del panadero, que era una abogada en Madrid. Cada conversación era una herida que se abría y se sanaba al mismo tiempo. Les estábamos devolviendo un pedazo de sus seres queridos que no conocían. Un último acto de presencia, un último momento de belleza. Con el apoyo de estas familias
y con la ayuda del pequeño museo donde trabajaba Elena, la exposición empezó a tomar forma. La llamamos El hilo de la memoria. No buscamos los vestidos originales. Eso era imposible y además no era el punto. El punto no era el glamour, era el secreto. Así que decidimos recrear solo los forros. Compramos metros y metros de la seda más fina. Y sobre cada trozo de tela, yo, con mis manos torpes ayudadas a veces por las de Elena, bordé de nuevo los nombres. Pero esta vez los bordé con un hilo de oro, para que fueran visibles, para que brillaran. La exposición se inauguró en una pequeña galería del centro de la ciudad. No vinieron las estrellas de Hollywood, vinieron las familias, vinieron los exiliados, vinieron los hijos y los nietos de la diáspora chilena. El lugar no era una galería de arte, era una iglesia, un santuario. Los forros de seda colgaban del techo suspendidos en el aire como almas, cada uno con su nombre dorado brillando bajo una luz suave. Debajo de cada forro, en la pared, la foto del desaparecido y un pequeño texto con su historia. Mateo, Ricardo, Elena, David, Isabel, Miguel, cientos de ellos. Yo caminé por esa sala, apoyada en el brazo de mi nieta, y vi los rostros de la gente. Vi a la gente llorar, vi a la gente sonreír, vi a un nieto tocar con reverencia el nombre de la abuela que nunca conoció. Vi a dos familias que se habían perdido el rastro durante el exilio, reencontrarse frente al nombre de un amigo en común. Vi que mi secreto, mi dolor privado, se había transformado en un espacio de sanación comunitaria. Mi guerra silenciosa se había convertido en un tratado de paz con la memoria. Me paré frente al forro de Mateo. El primero. El original. Elena lo había enmarcado. El terciopelo azul noche y las pequeñas puntadas casi invisibles. Y sentí su presencia. Sentí que me sonreía, que me decía: «Lo lograste, Amalia. Nuestro amor no necesitó encajes, necesitaba memoria. Y tú, mi costurera, le has tejido un traje inmortal». Esa noche, cuando la galería se quedó vacía y en silencio, me quedé un rato más, sola, rodeada de los nombres, de mis nombres, y sentí una paz que no había sentido en toda mi vida. La misión estaba cumplida. El juramento estaba saldado. Ya no tenía que esconder los nombres en la oscuridad, porque todos ellos, por fin, estaban bajo la luz. Ya no eran desaparecidos. Eran, y serían para siempre, los presentes. La gente cree que la historia la escriben los que tienen el poder, los que ganan las guerras, los que levantan estatuas de bronce. Creen que la historia es un libro grande, con fechas y nombres de generales. Pero se equivocan. Esa es solo una de las historias. La historia oficial. La que se cuenta a gritos para que nadie escuche los susurros. La verdadera historia, la que importa, la que corre por las venas de la gente. No se escribe con tinta. Se cose en secreto, con el hilo de la memoria, en los forros de la vida. Se cocina a fuego lento en las recetas de las abuelas. Se canta en las canciones de cuna que pasan de una generación a otra. La verdadera historia es un tejido invisible, y es lo único que nos mantiene unidos, lo único que nos impide deshacernos. Yo pasé 40 años de mi vida siendo una tejedora de esa historia secreta. Mi aguja no era de acero, era de hueso, el hueso de mis muertos. Y el hilo no era de seda. Era el último aliento de sus memorias. Cuando la exposición, El hilo de la memoria, se inauguró, sentí un vértigo que no había sentido nunca. Durante toda mi vida mi trabajo había sido esconder. Esconder los nombres, esconder mi dolor, esconder mi propósito. Y de repente, todo estaba a la vista de todos, bajo una luz suave y respetuosa. Mi primer impulso fue el pánico de la profanación. Como si mi ritual sagrado, al ser expuesto, fuera a perder su poder. Pero entonces vi los rostros de la gente que caminaba por la galería. Vi a un joven, nacido en esta tierra,
que nunca había pisado Chile, llorando frente al nombre de su abuelo, un líder sindicalista. Vi a una anciana, una mujer que, como yo, había vivido el exilio en silencio, tocar con la punta de sus dedos el nombre de su hermana, una estudiante de medicina. Y vi que no era una profanación, era una comunión. Mi secreto, mi dolor solitario, al ser compartido, no se había debilitado, se había multiplicado, se había convertido en el dolor y en la sanación de todos. Comprendí que yo no había sido la única guardiana, solo había sido la primera. Ahora, la memoria ya no dependía de mis manos cansadas, pertenecía a todos ellos. Un vestido de gala, como les dije, tiene 2 vidas. La de afuera es una mentira hermosa, sí, una mentira que dura una noche. Es la promesa de que la vida es fácil, de que la belleza no tiene cicatrices. Es una armadura de brillo para esconder la fragilidad de la carne. Pero la vida de adentro, la del forro, es la verdad. Es la que está en contacto con la piel, la que siente el latido del corazón, la que absorbe el sudor del miedo o de la alegría. La mayoría de la gente solo vive preocupada por la vida de afuera, por el brillo, por cómo los ven. Pasan toda su vida cosiendo y remendando esa fachada, y se olvidan del forro. Y un día se dan cuenta de que por dentro están vacíos, deshilachados. Mi trabajo en Los Ángeles me obligó a vivir entre esas 2 vidas. De día era una esclava de la vida de afuera. Tenía que asegurarme de que cada costura fuera perfecta, de que cada lentejuela brillara en el ángulo correcto. Pero ese trabajo me dio el privilegio y los materiales para trabajar en la vida de adentro, en la mía y en la de esos vestidos. Mientras el mundo se dejaba cegar por el brillo, yo estaba en la oscuridad del forro, tejiendo la verdad. Aprendí que la verdadera elegancia no está en el corte de un vestido, está en la integridad de sus costuras internas. Una persona puede parecer perfecta por fuera, pero si por dentro está mal cosida, a punto de romperse, no hay belleza que la sostenga. Mi ritual de coser los nombres no era solo un acto de memoria, era un acto de integridad. Era mi manera de darle a esos vestidos un alma, de decir, no eres solo un objeto hermoso y vacío. Ahora tienes un secreto, ahora tienes un peso, ahora cargas con una vida, ahora eres importante de verdad. Nunca subestimen el poder de un pequeño acto de rebeldía silenciosa. Vivimos en un mundo que nos pide que gritemos para ser escuchados, que nos manifestemos, que luchemos, que hagamos ruido. Y todo eso es importante. Pero no todos podemos estar en la primera línea. Algunos de nosotros, por carácter, por circunstancia, somos gente silenciosa. Y el silencio también puede ser una trinchera. Mi aguja fue mi trinchera. Mi rebelión no hizo caer a la dictadura. No trajo a los desaparecidos de vuelta. No cambió las leyes. Pero hizo algo que quizás, a la larga, es igual de importante. Se negó a aceptar la versión de la historia que los tiranos querían imponer. La tiranía no solo mata cuerpos. Su proyecto principal es matar la verdad. Es imponer una amnesia colectiva. Es decir, esto nunca pasó. Estas personas nunca existieron. Y cada vez que yo cosía un nombre, un solo nombre, en el forro de un vestido, yo estaba librando una batalla contra esa amnesia. Estaba diciendo, en mi lenguaje silencioso, no, esto sí pasó. Y esta persona sí existió. Y su nombre era Mateo. Y era un poeta. Y amaba los claveles rojos. Y usted, señora actriz, esta noche lo llevará con usted. Y su memoria, por unas horas, volverá a estar viva. Un solo punto de verdad puede empezar a reparar el desgarro más grande de la historia. No hace falta gritar para ser escuchado. A veces, el susurro de una aguja, repetido con paciencia y con amor durante 40 años, se convierte en un coro más poderoso que el ruido de los cañones. Los nombres de mi cuaderno se convirtieron en mi familia. En el exilio,
uno pierde todo lo que le daba identidad. Tu casa, tu trabajo, tus amigos, el sabor de tu comida. Te conviertes en un extranjero, en el otro. Y es muy fácil perderse. Es muy fácil que la amargura te consuma. Yo vi a muchos compatriotas ahogarse en el veneno de la nostalgia y del odio. Y yo misma estuve a punto de ahogarme. Pero mi ritual me salvó. Coser sus nombres no era solo un deber. Era mi terapia. Era mi forma de no volverme loca. Cada noche, al abrir mi cuaderno, yo no estaba sola en mi cuarto. Estaba rodeada de mi gente. Hablaba con ellos. Les pedía consejo. Le preguntaba a Ricardo, el sociólogo, qué pensaba de este país tan extraño. Le preguntaba a Elena, la bailarina, cómo encontrar la gracia en medio de la fealdad. Se convirtieron en mis santos personales, en mis guías espirituales. Ellos, los ausentes, se convirtieron en la presencia más real de mi vida. Y al darles un lugar a ellos en mi vida, ellos me dieron un lugar a mí en el mundo. Ya no era solo Amalia, la exiliada, la costurera, era Amalia, la guardiana de la memoria. Y tener un propósito, por secreto que sea, es lo que nos mantiene vivos cuando todo lo demás nos empuja a morir. Mi trabajo no me dio riqueza, no me dio fama, me dio algo mucho más importante, me dio sentido. Ahora que soy vieja y que la exposición ha sacado mi secreto a la luz, a veces me preguntan si odié a las estrellas para las que trabajé. Si odié su frivolidad, su riqueza, su ignorancia. Y la verdad es que no. Nunca las odié. Eran solo el lienzo. Eran las portadoras inconscientes de mi mensaje. De hecho, a veces sentía por ellas una extraña gratitud. Ellas, con su fama, con su poder para atraer la mirada del mundo, me prestaron sus cuerpos para que mis desaparecidos pudieran tener una última noche de visibilidad. Fueron mis cómplices sin saberlo. Y esa ironía, esa justicia poética, siempre me provocó una sonrisa secreta. Me demostró que la memoria, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse, incluso en el muro más sólido del poder y del glamour. Mi mensaje, el único legado que puedo dejar, es para los que vienen detrás, para los hijos y los nietos de los que tuvieron que huir, para los que crecieron en una tierra que no era la de sus abuelos, escuchando historias en un idioma que a veces ya no entienden del todo. Mantengan vivos los nombres. Esa es su misión más sagrada. Pregúntenle a sus mayores. Graben sus voces. Abran las cajas de zapatos llenas de fotos descoloridas. Pídanles que les cuenten no solo las grandes tragedias, sino las pequeñas cosas. ¿Cuál era su canción favorita? ¿Qué sabor tenía el pan de su pueblo? ¿Cómo se llamaba el perro que tuvieron de niños? Porque en esos pequeños detalles es donde vive el alma de una persona. Y no se limiten a escuchar. Conviértanse en costureros de la memoria. Encuentren su propia aguja, su propio hilo. Si eres músico, compone una canción con el nombre de tu abuelo. Si eres pintor, esconde su rostro en un mural. Si eres cocinero, nombra un plato en su honor. Si eres maestro, cuenta su historia a tus alumnos. No dejen que esas memorias se queden guardadas en un cajón. Cósanlas a la vida, al presente. Hagan que caminen por el mundo de nuevo. Porque un pueblo que no olvida, un pueblo que cuida el tejido de su historia secreta, es un pueblo que no puede ser derrotado. Podrán quitarnos la tierra, podrán quemar los libros, podrán derribar las estatuas, pero nunca podrán descoser la memoria que llevamos tejida en el alma. Mi guerra ha terminado. La exposición viajará a otros países, a Chile incluso. Los nombres volverán a casa, no en cuerpo, pero sí en espíritu. Y yo por fin puedo descansar. Puedo sentarme junto a mi ventana, no para vigilar, sino simplemente para ver la luz. Y a veces, cuando estoy cosiendo un pequeño remiendo, solo por el placer de sentir la tela, cierro los ojos y siento que Mateo está a mi lado, y que me susurra al oído uno de sus viejos poemas.
el que decía que mis manos no cosían tela, sino la piel herida de la esperanza. Y ahora sé que era verdad. Pasé mi vida remendando un desgarro. El desgarro de mi país, el desgarro de mi propio corazón. Y aunque la tela nunca volverá a ser perfecta, la costura, al menos, está hecha con el hilo más fuerte de todos. El hilo del amor que se niega a olvidar.